están los que están en puestos de gobierno y defienden la Constitución, pero lo que les conviene para mantenerse ahí sentados. Por ahí están otros grupos que quieren, que también están hasta en posición de gobierno porque pertenecen a la Asamblea Nacional y pelean por esta Constitución, pero para alcanzar más poder. Y hay un pueblo clamando, ¿verdad? El pueblo humilde clamando que les garanticen la justicia o el Estado democrático y social de derecho y de justicia, ¿verdad? Sobre todo aquel artículo 91 que habla que, ¿verdad?, las personas deben tener un salario mínimo para vivir dignamente, ¿verdad? Y yo me imagino que tanto los que están en un lado de gobierno, en puestos de Estado, en el poder legislativo nacional, ¿verdad?, y los que están en el poder ejecutivo, deberían mezclarse y entender que la prioridad no es que uno se mantenga ahí ni que el otro se monte, sino darle a este pueblo lo que Bolívar dejó plasmado, ¿verdad? Un gobierno que genere la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de estabilidad social y la mayor suma de estabilidad política, porque es injusto que un país como el nuestro, como Venezuela, privilegiado por la providencia, por Dios, privilegiado por Dios, con petróleo, con oro, con agua, ¿verdad?, con tierra, con vocación agrícola, y estemos viviendo lo que estamos viviendo. Entonces, vamos a hablarle, y le hablo, no sé quiénes han leído los libros de Connie Méndez, vamos a tratar de hablarle como dijo la profesora Connie Méndez, ¿verdad? Le digo profesora porque autodidácticamente leí sus libros, aprendí mucho leyendo sus libros, ¿verdad? Y ella decía que había que hablarle con palabras de asentado, que lo entienda la gente, no esta gente que han tenido en la vida pues y han llegado y se han superado con sus estudios universitarios y gozan de un nombre, y hay algunos que uno va y resulta que se ponen un traje negro, ¿verdad?, y se ponen hasta unas franjas doradas, ¿verdad? Deben ser una eminencia en comportamiento, esas son unas personas que tienen un poder, que ese traje les da un poder, que son jueces y magistrados, y resulta que no respetan la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y son los encargados de hacer que el pueblo humilde respete la Constitución, y son los que llevan y tienen a la gente presa, ¿verdad?, porque transgreden la Constitución o transgreden la ley, y resulta que ellos no respetan la Constitución y no respetan las leyes. Entonces, por eso es que nosotros vamos a dictar este taller, ¿verdad?, con mucha humildad, y llamamos a todo aquel que quiera participar, que quiera apoyar, que quiera ser parte de la ponencia. Hoy estamos hoy es viernes. Nos quedan 4 días para comenzar el taller. Sin embargo, se han ofrecido algunos candidatos a ser parte de la ponencia, ¿verdad?, como el doctor Mauro Diose, el doctor Darwin Torres de Lara, el doctor Luis Villamizar, la doctora Marta Aristiguetti, el doctor Wilfredo Velandria, el doctor Arnoldo Morillo de Caracas, el doctor José Gregorio Rivero, quien era de la Defensa Pública, el doctor José Gregorio Hernández del Zulia. Hay otro doctor Darwin Torres de Yaracuy, y el doctor William Gómez, quien es parte de Fortaleza 88.3, que maneja los controles y que tiene su programa de radio aquí, la joven Laura Pérez, ¿verdad?, el licenciado Diulio Sepúlveda, a quien hoy verdaderamente, y si le han hecho llegar aplausos y de agradecimiento del colectivo de la Contraloría Social, ¿verdad?, y también la licenciada María Rangel, quienes se han comprometido a ser parte de la ponencia. ¿En total cuántas personas? Por ahora, como dijo un amigo, van más de 12 personas. Más de 12 personas. Sí, pero hay otros que me lo han dicho, pero no he vuelto a conversar con ellos, no hay la reconfirmación. ¿Verdad? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando en eso, y yo sé que el martes, porque ya tenemos un programa diseñado, ¿verdad? Y es más, tenemos un organigrama, ¿verdad?, de cómo van a ser los puntos que se van a tratar, ¿verdad? Y esto comienza
primeramente con la ley suprema, ¿verdad? Las Santas Escrituras, porque casi todo parte de ahí, ¿verdad? De la historia y de lo que está escrito. Porque el primer libro que habla de leyes son aquellos 10 mandamientos que Dios le dio a Moisés, ¿verdad? Que dijo: no robarás, no matarás, no cometerás adulterio. Sí, parte de la ley moral. De ahí gran parte de la ley suprema. Pues. Después tratamos, y está en el organigrama, 3 estructuras internacionales del mundo, ¿verdad? Porque primero el universo, lo universal, lo supremo, ¿verdad? Lo que sabemos que existe pero no lo vemos. Después viene pues la estructura a nivel internacional o mundial, como la ONU, que es el mundo entero, 196 países que están organizados en esa estructura. Entre ellos Venezuela. ¿Verdad? Entre ellos Venezuela. Y también está el Parlamento Europeo, la Unión Europea, y está América con la OEA, 35 países que están organizados en esta estructura. De ahí pues vamos a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, quien es parte, ¿verdad? Y le da jerarquía constitucional, le da rango de jerarquía constitucional a los instrumentos ratificados por la República Bolivariana de Venezuela, como el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ¿verdad? Pero aparte de eso, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es muy clara, ¿verdad? En el artículo 22, y ese artículo hay que leerlo. Por eso es que la Constitución entonces viene, que es la norma máxima suprema terrenal venezolana, y nos dice en el artículo 22 que así no estén escritos, dice, ¿verdad? Artículo 22 de la Constitución: la enunciación de los derechos y garantías contenidos en esta Constitución y en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos no debe entenderse como negación de otros que, siendo inherentes a la persona, no figuren expresamente en ello. Falta de ley reglamentaria de estos derechos no menoscaba el ejercicio de los mismos. O sea, que reconoce todo lo que sea derecho humano de las personas. Que esta es una Constitución, pues, que está hecha, que si realmente, ¿verdad?, se cumpliera a la cabalidad, pues estaríamos como quien dice, en el país de las maravillas, ¿verdad? Pero bueno, ahí vamos, y es parte nuestra, ¿verdad?, del pueblo venezolano, de los ciudadanos y las ciudadanas, que participen con nosotros y los llamamos a sumarse a este trabajo que vamos a desarrollar, ¿verdad? Donde el taller pues se enfoca en la ley del sistema de justicia, que según la Constitución, el artículo 253, dice que el sistema de justicia está constituido por 10 componentes. El primero, el Tribunal Supremo de Justicia. El segundo, los demás tribunales que determine la ley. El tercero, el Ministerio Público. El cuarto componente, los órganos de investigación. El quinto componente, los auxiliares y los funcionarios de justicia. El sexto componente, el sistema penitenciario. El octavo componente, la defensa pública. El noveno, los abogados en libre ejercicio. Los medios alternativos, los jueces de paz. Y el último lo pusimos aquí para el taller: los ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley. Ahí es donde entra esta organización, ¿verdad?, como componente del sistema de justicia, en ciudadanos y ciudadanas que participan en la administración de justicia conforme a la ley. Por eso es que lo digo cuando estoy con registro público en mano, que nuestra función es de participar de manera directa y protagónica en la formación de políticas y control de la gestión del sistema de justicia, lo que nos hace, ¿verdad?, ser exactamente funcionarios del sistema de justicia, pero como lo manda la ley de Contraloría Social, ad honore. Así es. Es válido, a eso me quería referir yo. Es válido el término de funcionario, pero hay que agregarle ad honore. Porque si tú lo dices solamente como funcionario, parte de la institución
para ser funcionario de esa institución, es decir, de algo público, es decir, del gobierno. Pero resulta que la validez, la integración de un elemento a la oficialidad institucional o a la constitucional establecida en la Constitución, como es el pueblo, por ejemplo, en la nueva república llamada República Bolivariana de Venezuela, el sistema es democrático, participativo y protagónico. De ahí se desprende entonces que el pueblo tiene una cuota de poder en el gobierno. Tú no puedes decirle o negarle, siendo un funcionario o una funcionaria de gobierno, tú no le puedes negar al pueblo su participación en el gobierno y no está recibiendo un salario del gobierno. Entonces significa que por el hecho que tú no recibas un salario del gobierno, no eres parte de la oficialidad de esa República Bolivariana de Venezuela y del gobierno de esa república. Claro que no es así. Es como Chávez lo explicaba y como Chávez nos lo enseñó y como la nueva Constitución de 1999, que es la nueva República Bolivariana de Venezuela, nos lo dice, nos lo indica. Es decir, y si ellos tienen problema con el nombre o el término de funcionario, ok, no importa, déjales ese término de funcionario, pero ellos lo que no te pueden negar es la participación protagónica, participación activa y protagónica del pueblo en asuntos del gobierno. Por lo tanto, no escapa tampoco el sistema judicial. Ahora, ¿cómo un funcionario del sistema judicial va a alegar semejante sandez como la que tú me acabas de decir, argumentando que por el hecho de no recibir un salario tú no eres parte entonces de ese sistema? Si la Constitución lo establece taxativamente, lo establece claramente, y como tú lo acabas de leer, ciudadanos y ciudadanas que estarían integrando ese octavo componente, el noveno componente. Entonces, fíjate, ahí está clarito, pero hay una gran contradicción. Imagínate si quiero llevar a nuestros oyentes a esta conclusión. Tú acabas de ver la introducción del presidente Nicolás Maduro, que hace en forma de prólogo a esa constitución que te regalaron para donarla y dársela al pueblo, para que el pueblo la lea. Recuerdo que tú leíste esa introducción donde él dice que aquí le estoy entregando esto como lo expresaba el comandante Chávez, que este es el libro de todos, para que lo defiendan, para que lo lean, lo analicen, pero que lo defiendan también. Entonces está autorizando al pueblo como componente del gobierno, porque hay corresponsabilidad entre el gobierno y el pueblo y el gobierno, hay corresponsabilidad. Eso se acabó, que el único responsable aquí de sistema de gobierno era el gobierno, valga la redundancia. No, ahora hay corresponsabilidad entre el pueblo y el gobierno. Parte de esa responsabilidad recae sobre el pueblo, y esa parte que nos corresponde a nosotros como pueblo tiene que ver con la Contraloría. Es igual a que tú le arguyas o que tú argumentes el hecho que un consejo comunal, por no recibir un salario del gobierno, no tiene voz ni voto en el gobierno y no tiene derecho a reclamar, no tiene derecho a hacer supervisión de nada, no tiene derecho a Contraloría por el solo hecho que no está percibiendo un salario del gobierno. Yo sí porque yo soy juez, yo sí porque soy magistrado, yo sí porque soy alguacil, o yo sí porque soy fiscal, o yo sí porque soy el jala de cualquiera de esos. Entonces, imagínate, si no fuese, si ese es el argumento, entonces es válido para que nuestros oyentes piensen y reflexionen. Entonces, también tú vas a privarle y a excluir a un consejo comunal de ejercer su Contraloría solo por el hecho que no está devengando un salario por parte del gobierno. Y entonces, ¿dónde se mete en la Constitución y dónde se mete en la ley y todo lo que le otorga al pueblo el poder y la corresponsabilidad del gobierno? Ah, no, pero para otras cosas ahí sí es responsable el pueblo, ahí sí es responsable Carlos, Duilio, Laura, William, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo para ejercer Contraloría si no lo admite? Son cosas y contradicciones. Ahora fíjate, Nicolás Maduro es jefe de gobierno, y este señor que te dice a ti que por el hecho de no ser asalariado por el gobierno tú no tienes velas en ese entierro, ni voz ni voto en eso, es el mismo gobierno. Entonces fíjate lo que dice el jefe de Estado y lo que dicen los otros subalternos del Estado. ¿Qué tal? Fíjate que